lo han definido como el séptimo arte. Otros lo ven como un negocio extremadamente rentable. De lo que sí no hay duda es de la capacidad para interpretar e influir en el pensamiento y acción de las sociedades contemporáneas. De acuerdo a lo dicho, Alfred Hitchcock opinaba que, para mí, el cine son 400 butacas que llenar. A su vez, el maestro Eisenstein contrastaba que se debía trabajar para construir una forma completamente nueva de cinematografía, la realización de una revolución en la industria general de la cultura, construyendo una síntesis de ciencia, arte y militancia de clase. A los 69 años de la muerte del más genial de los cineastas soviéticos e indudablemente uno de los más influyentes de toda la historia del cine, pondremos esta noche al cine soviético en debate. Sí, feliz noche a los usuarios y usuarias de Vive Televisión. Como les decía, esta noche conversaremos sobre el cine, vamos a tratar de aprender un poco de cine y para eso tenemos un invitado, él es Eric Splinter, quien ha sido el realizador de cine y de documental. Él es un cubano internacionalista, además lleva ya varios años en Venezuela apoyando en la formación de muchos jóvenes en el cine y además cumpliendo otras tareas en el área de la televisión. Decía que estamos además cumpliendo, el próximo sábado 11 de febrero se van a cumplir los 69 años de la muerte de Sergei Eisenstein, quien fue uno de los cineastas más inminentes, no solamente del cine soviético, sino del cine a nivel mundial. Y además este año estamos cumpliendo los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Este es un cineasta que desarrolló su creación en medio de los albores de los inicios de esta revolución. Y además se cumplen 10 años de la creación de la Villa del Cine. Yo quiero que comencemos conociendo más sobre Sergei Eisenstein. ¿Quién fue Eisenstein? Además, ¿qué implicaciones tuvo en el mundo del cine, no solo ruso, sino a nivel internacional? Bueno, me imagino tú, Sergei Eisenstein, míralo acá. ¿Dónde es la cámara? ¿Qué ella? Se parece un poco a usted. Te lo juro que es casual. No, Eisenstein es como digamos, la segunda generación de cineastas ya soviéticos, ¿ves? Porque hay todo un cine ruso anterior, prerevolucionario, que tiene mucha influencia en el cine soviético propiamente, porque ya desde 1908 hay experimentaciones dentro de lo que era el cine ruso. Kuleshov, por ejemplo, es uno de los que atraviesa de 1908 hasta se empata en la primera escuela estatal de cine soviética ya, con Eisenstein, con todos esos muchachos. Es decir, está Eisenstein, Pudovkin, está Bertov. En el caso particular de Sergei, se alimenta mucho de las experimentaciones que había hecho el cine ruso anterior a la Revolución Soviética. En caso particular, Kuleshov. Los aportes que hizo Kuleshov en el Claro, montaje, a nivel por del ejemplo. montaje, exacto. Para Kuleshov estaba claro que el ritmo lo daba el montaje, ¿verdad? Y bueno, el famoso experimento, el efecto Kuleshov con las fotografías, ¿verdad? Claro. Él hizo realmente 6 experimentos que deconstruían el cuerpo. Todo eso estamos hablando antes de Griffith, antes de la planimetría establecida, antes incluso de que los planos tuvieran nombre. Tenemos un tipo, pues, que estaba investigando con la nueva tecnología que había en la época, que era una cámara que filmaba, contrario a lo que se hacía a las largas tomas del cine europeo. Ya él estaba experimentando cómo cortar esa imagen y tenía una hipótesis, que era desarrollar planos, ¿ves? Eso termina de ser una escuela narrativa completa con Griffith más tarde. Él dice la yuxtaposición, que era el efecto que genera un plano tras otro plano, ¿no? La esencia es que un plano X y un plano Y cortados no es la suma de X más Y, es Z a otra cosa, es decir, da un significado diferente cuando están cortados los planos. Pero tiene otra implicación, y es que como es por corte también agrega temporalidad, es una metáfora temporal. Todo eso lo aprovecha Eisenstein, que digamos es la teoría más completa del montaje soviético con un impacto impresionante. O sea, tú ves películas como, ¿cómo se llama esta? La de la mafia americana.
yo quisiera explicar ahí brevemente en torno al montaje, porque ese efecto Kuleshov era algo bastante sencillo cuando uno Sí, se lo sí. explica en cine. Es decir, te mostraban un plano, un rostro, y después de ese rostro, una comida. Y entonces le preguntaban a la gente qué opinaba. Bueno, esa persona tiene hambre. Luego utilizaban el mismo rostro y te mostraban un ataúd. Y la gente decía, esa persona está muy triste porque está presenciando, bueno, el velorio, pero resulta que era el mismo rostro. Entonces él decía, lo que se puede lograr como efecto desde lo emocional al transmitir una idea, son dos momentos totalmente distintos, pero la suma de eso Da un tercer momento, da claro. un tercer momento. Eso es muy interesante a nivel de la percepción. Él hizo muchos otros experimentos, hizo por ejemplo, el del ritmo a través de la música. El contrapunto. Exacto. El se cine llamaba. ruso, ruso, fíjate, que claro, después se convierte en cine soviético y se aplican todos estos experimentos de manera mucho más consistente y con teóricos. Hay un tipo muy importante que es Vladimir Gardin. Vladimir Gardin es son bolcheviques todos estos. Con el zarismo eran rusos allí, pero cuando después triunfa la son Revolución de Octubre son bolcheviques. Vladimir Gardin es el primero que ocupa, es el que hace incluso la Escuela Estatal de Cine rusa y es amigo de todos estos tipos, pues. Se lleva a Kuleshov a dar clases allá, otro bolchevique también, y empieza, digamos, a aplicar seriamente las teorías del cine propiamente ruso, que ya lo era. O sea, ya lo era. Fíjate que en Europa hablaban del final ruso en las películas. Y el final ruso es muy cómico porque para los europeos era un final triste, fatal. Para los rusos era el final necesario de la historia. Es importante decir esto porque todavía se sigue estudiando y se seguirá estudiando sobre el cine ruso y después el cine soviético en todas las escuelas de cine en el mundo. O sea, cuando uno si se empieza a estudiar cine, vas a ver Kuleshov, vas a ver... Es que no hay Al Capone, no hay una película, El Padrino. Ajá. Toda la escena, por ejemplo, del bautizo de Michael Corleone, que él sale de niño bautizándolo, pero al mismo tiempo lo están bautizando para entrar a la mafia. Tiene un montaje paralelo tipo Kuleshov. Eso no existe sin haber hecho esos experimentos. Incluso todo el montaje moderno de NMTV, los jump cuts, Todo eso viene de ahí. Viene de la escuela rusa de montaje, que es un montaje intelectual, un montaje simbólico. De hecho, son los primeros que utilizan la idea de que con imágenes podemos construir metáforas y metonimias. Así es. Sí, ahorita la moda es el primer plano detalle para generar intriga en cualquier entrada de película. Bueno, eso tiene que ver con un efecto metonímico que ya los rusos lo habían experimentado. Mire, tú ves lo que hace Bertov y parece que está hecho ayer. Pues. Vamos a ver el primer micro donde nos cuenta un poco, nos habla tanto de Eisenstein como de Bertov, que también fue otro cineasta destacado, y luego vamos a hacer una caracterización además de ese grupo de cineastas, una caracterización un poco más política. Tú decías que todos eran bolcheviques, eso es interesante. Veamos este micro, adelante. Con el triunfo de la Revolución de Octubre, el arte tuvo una transformación y se produjo un movimiento cultural en todo el país. El gobierno deseaba que el cine fuera a la vez realista e inspirador, para huir de la artificialidad del cine comercial de Occidente, que era solo un medio de evasión. El cine mudo ofrecía la esperanza de un lenguaje universal, para que los ciudadanos de la nueva República Soviética puedan comenzar a considerar con optimismo la diversidad, la historia y los acuciantes problemas de su nación. Uno de los resultados conseguidos fue la creación de los agitki, o films de agitación y propaganda, encaminados a ganar a las masas. En 1922 se destaca un documentalista con el nombre de Dziga Vertov. Realiza un noticiero llamado Kino Pravda, o Cine Verdad, con una base estética e informativista distinta, llevando a la práctica lo que él mismo llamó cine ojo. Consistía en eliminar todo lo que pudiera falsear la realidad, desechando el uso del guión, los decorados y los actores. La elaboración artística en Bertov consistía en unir las imágenes con un ritmo determinado y así presentar su mensaje. Sergei Eisenstein es la eminencia gris de la escuela soviética y uno de los 5 creadores más geniales del cine de todos los tiempos. Por primera vez no era el individuo, sino las masas, el protagonista de la película, es decir, la eliminación del protagonista héroe sustituido por el protagonista colectivo. De esta forma, Eisenstein se dio cuenta de que la existencia de un movimiento social podía ser simbolizada mediante una otra acción dramática. En el acorazado Potemkin, Eisenstein muestra su genialidad y un gran trabajo de montaje. La edición es el centro del proceso creador
que confiere una gran concentración y unidad al film. Sí, ahí nos hablaban de Bertov y de Eisenstein. Hay documentos de Bertov donde él habla así explícitamente de la labor que tienen que cumplir los cineastas como militantes dentro de una revolución. Es decir, hay que mostrar un cine que esté del lado de la clase obrera y mostrar los procesos de lucha y de producción de la clase obrera, por ejemplo. ¿Quiénes eran estos cineastas y qué cosas nos contaban en sus películas? Bueno, es que ellos están haciendo un mensaje cultural, tienen un constructo cultural, es decir, es evidentemente político. Ellos asumen la responsabilidad de llevar un cine que además funciona como agitación política y como propaganda. Quizá dentro de todo el liberalismo burgués eso se vea con horror, pero para ellos era un mérito. Pero además todo cine en forma, Bueno, es o como sea, que yo te diga que el una soldado propaganda y Ryan no es propaganda. todo O sea, cine pero es propaganda política. totalmente. Ellos sencillamente lo asumen como incluso una tarea importante dentro de... De hecho, el primer cine que es cine masivo es el cine soviético, que me recordaba por ahí, compañero, de que lo llevaban en tren y lo paseaban por todos los kolhoses de Rusia. O sea, es un cine masivo. Lenin dice que el arte... por excelencia es el arte cinematográfico, porque además cumplía la labor de alfabetización política. Sí. Es decir, de alfabetización y alfabetización política antes de la escritura, Había en todo el pueblo ruso. Sí, porque hay que entender ahí que la mayoría de la población, cuando triunfa la revolución, el 80% de la población era analfabeta. Entonces Lenin decía, bueno, entre las artes, el cine es la más importante como herramienta de formación incluso. Y la radio también venía en la cola porque, como digo, la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. Claro, y cuando el cine con Bertos, precisamente, el cine ya sonoro, pues que además viene es el quinto congreso, creo que es que ya le meten sonido al cine, que hacen la investigación dentro del propio Unión Soviética y sacan su propio formato de sonido, aunque compran patentes en Europa. ¿Y qué se contaba en estas películas? ¿Cuáles eran las principales películas en ese momento? Bueno, mucho contexto histórico, pero eran películas muy psicologizantes. Déjame decirte que el experimento... Acuérdate que Rusia pasa una cosa simpática, que pasa incluso en otras revoluciones como la cubana. Así Y es que mismo la es. vanguardia política, Lenin y los bolcheviques, coincide con una vanguardia estética. O sea, se dan al mismo tiempo, coincide incluso con unas diferencias mínimas, pero hay una vanguardia estética también que está Había buscando una cambios revolución sociales. en todos los ámbitos. Es decir, que la en las revolución fue al mismo artes. tiempo político que cultural. Y en el mundo en esos momentos estaba el cine revolucionando todavía. O sea, estamos hablando de 1917, 1920. Estaba en plena experimentación todas estas cosas. Y los rusos todavía tienen una industria de cine muy fuerte. Así es. Ahora, el cine ruso tiene unas particularidades increíbles. Es un cine súper erótico, súper estético, en serio. O sea, toda la psicología de los personajes del cine ruso desde el principio, de ahí su lentitud, pero es muy interesante. Hay muchos planos que tú usas hoy que forman parte de la cultura universal en cinematografía que no hubieran existido si no hay todo ese ejercicio de experimentación con el montaje soviético y con la manera de narrar. Yo te preguntaba sobre qué se contaba, porque, digamos, hay una película que tuvo el acorazado Potemkin, que además hay una escena que es en la escalera de Odessa. Esa escena es genial porque ahí incluso la aplica de otra manera. Que es referencia en el cine mundial todavía. Totalmente. Esa escena. De hecho, es una de las primeras escenas que hace una metáfora temporal. O sea, él aplica el montaje, el efecto Kuleshov, lo aplica, pero incluso retrasando la acción misma. La acción duraba 7 minutos realmente, que cayera el coche con el bebé, ¿no? Está todo el peo metafórico del bebé y la revolución, todo ese tipo de cosas, y la mujer, ya la madre corriendo detrás del bebé, eso es tremendo, es profundamente dramático. Deberíamos haber tenido esas imágenes en la pantalla, pendiente allí el equipo de producción con eso. Y está otra película como Octubre, que además cuenta el triunfo de la revolución. ¿No? O sea, ahí vemos a Lenin, quien quiera aprender hay una cosa sobre muy la linda, Revolución Rusa puede ver esas películas y se está mostrando, digamos, además de forma casi que instantánea lo que estaba pasando narrado en historia. Señores, tienen que darse cuenta que estamos en un cine incluso medio hedonístico, retiniano en toda la Europa y tenemos en Rusia un cine simbólico muy fuerte. O sea, tú ves ahorita la imagen, todo el montaje paralelo que hace Eisenstein de la huelga obrera y la vaca, cortando la vaca, es de una fuerza expresionista, que eso todavía, eso era muy fuerte para el mundo en esos momentos. O sea, eran tipos de una vanguardia estética y además agresivos, pues, agresivos a nivel de imágenes, porque además eran muy sinceros. Pero había un compromiso de registrar su historia, de contarla ellos mismos además. Sí. Lo digo por la relevancia que eso también tuvo en la Revolución Cubana,
cuando el triunfo de la Revolución Cubana hubo una explosión también creativa en todos los ámbitos de las artes y hay muchas películas que cuentan la historia de la Revolución Cubana. Y hay una película que es Soy Cuba, que la hizo, por cierto, un cineasta Con soviético unos que es niveles de Kalatozov. esteticismo. Hermosa. La película tiene un nivel de estético arrechísimo. De hecho, tiene un plano secuencia enorme que entra en la isla desde el mar y es un plano secuencia que tú lo ves ahora y dices, verga, perdón. Varios planos ¿Con secuencia. qué tecnología hicieron ese plano? No, pero es que esos señores lo hacían sin mucha tecnología. No, son unos vanguardistas en el cine. Toda esta generación de cineastas que acompañaron a Eisenstein. Y hay unos menos importantes habían, por ejemplo, cineastas comerciales. Habían cineastas que habían emigrantes rusos que vivían en Francia, por ejemplo, y que hacían un cine más al estilo europeo, pero también vinculados a la escuela de cine soviética y a la escuela de cine estatal soviética. Eric, debemos ir al primer corte de este programa. Al regresar vamos a conversar un poco sobre las diferencias entre este cine comprometido, militante, revolucionario, además desde lo que ellos planteaban que era el montaje intelectual con el cine comercial, el cine hollywoodense. Ya regresamos. Sí, continuamos en este En Debate. Hemos estado hablando sobre el cine soviético. Nos acompaña, les decía, Eric Splinter, quien es cineasta. Y ahora vamos a conversar un poco sobre la comparación de un cine comprometido con los procesos sociales y el cine hollywoodiense o el cine comercial. ¿Qué pudiera diferenciar uno de otro, no? Bueno, la taquilla, o sea, el cine comercial, que también se hizo en Unión Soviética y con alguna buena suerte. De hecho, una de las películas más vistas es El Corazón Potemkin, Así es. que se vio en Nueva York, de hecho. Estuvo su estreno en Nueva York y se mantuvo como 2 semanas en cartelera en Nueva York. Fue un éxito, pues. Es decir, claro, son dos cines diferentes, aunque a mí me cuesta trabajo criticar el cine hollywoodense, porque yo creo que el cine hollywoodense es bueno a su manera, tiene la función de entretener y tiene su propia ideología y transmite muy bien su ideología y logra el efecto que quiere. Claro. O sea, el problema Tiene unos objetivos claros que además busca o cumplirlo, sea, ¿no? es a su manera efectivo. Lenin no estaba para nada en contra del entretenimiento, como decía, de hecho, Lunacharsky decía de que no se podía ser un agitador político aburrido. Así Había que es. además entretener y ser un agitador político entretenido, ¿por qué no? La ideología capitalista se da en lo que ellos llaman el entretenimiento, o sea, se disfraza de entretenimiento y es una manera de entretenimiento, pero allí precisamente donde tus defensas críticas están bajas. Así es. Entonces ellos no tienen un manual ni te van a ser muy pesados diciéndote lo que hay que hacer, sencillamente el cine se convirtió en la iglesia contemporánea, donde te dicen cómo vestir, cómo caminar, cómo son las modelos ahora, qué bonito es esto, qué bonito aquello, lo otro, y a través de eso van, digamos, consolidando valores y ¿Y ha antivalores. sido eficiente ese cine? Por ejemplo, Bueno, a nivel de manipulación de masas, el cine de Hollywood, a nivel de manipulación de masas también, sí lo ha sido, pero también el cine de agitación política revolucionaria lo ha sido. Si no, no tuviéramos, digamos, toda una educación, había que ver lo que era el pueblo ruso anterior a la revolución bolchevique. O sea, era un pueblo enorme, de hecho, enorme, multicultural, enorme, y la función que jugó el cine soviético para unificar incluso ese antiguo pero imperio. en sentido universal el cine hollywoodense ha tenido un gran impacto, sobre todo también en la reconstrucción de procesos históricos. Si hablamos de guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, estoy segura que en muchas partes del mundo dirán que los Estados Unidos, los gringos, fueron los que nos salvaron a la humanidad entera del ejército nazi, ¿no? Sí, claro, pero además, por eso te digo, o sea, ellos hacen su cine, lo hacen de esa manera y van a vender su mensaje perfectamente. Ahora, a nivel estético, incluso ese cine le debe mucho al cine soviético. Así es. Es decir, la misma película que te hablaba, o sea, el rescate del soldado Ryan, tiene mucho que ver con escenas concretas de Sebastopol, por ejemplo. Es decir, ahí hay una adaptación del realismo incluso de las batallas. Por ejemplo, las batallas, la mirada del cine del oeste americano, toda esa mirada bucólica, donde la guerra incluso es estéticamente bella. Dentro del realismo socialista no ocurría nada de eso, era una guerra incluso hasta expresionista, una guerra incluso hasta grotesca en cierto momento.
ellos han ido incorporando dentro de la cinematografía, porque eso ya no es ni soviético ni nada, forma parte de, digamos, la cultura cinematográfica universal, Así es. que en el caso del cine soviético cumplía misiones de propaganda claras y evidentes como lo cumple el cine hollywoodense. O sea, Hollywood está presupuestado casi en un 300% por agencias reaccionarias, por el Pentágono, por ejemplo. Es bueno que digas eso, porque siempre hay como una especie de pudor. O sea, no, las artes no pueden vincularse a la política, que a mí me parece que eso es una contradicción en sí mismo. Es una ridícula, Y es no, una pose, es una pose total. Es decir, es lo que te decía, es que Rescatando al Soldado Ryan no es una publicidad concreta. Claro que sí, y te digo que está presupuestado realmente. O Los sea, Vengadores, por claro, ejemplo. claro. Vamos a ver un segundo micro donde allí los compañeros de producción nos prepararon un collage de distintas películas, tanto hollywoodenses como algunas películas que recién ha sacado el cine, que ahora es cine ruso nuevamente. Veamos. Can you see by the You think this can last? You all. Storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so much of us. La guerra ha comenzado. Хан. Арсус. Хочешь знать, кто это сделал с тобой? Пошли с нами. Стремительные наступления армады военных сил. Гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. Я ждал этого полвека. Обратного пути уже нет. Ни для кого из нас. Sí, ahí veíamos, como les decía, un collage de distintas películas donde se están contando allí algunas historias. Por ejemplo, está algunas escenas o algunos planos de Vengadores, que es esta famosa película norteamericana, pero hay una película recién de los rusos que se llama Los Guardianes, que es como la versión de Vengadores, pero contada desde los rusos, con sus propios personajes y, digamos, íconos como para reivindicar. Están otras películas como La vida es bella, que cuenta también, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Está Rocky, digamos que son como referentes culturales de la sociedad norteamericana y algunas que recién han sacado los rusos. ¿Cómo vino evolucionando el cine? Hemos hablado de una primera etapa del cine donde estos grandes cineastas hicieron unos aportes concretos y que hasta ahora se siguen estudiando, pero ¿cómo fue esa evolución dentro del cine soviético, por ejemplo? ¿Qué se siguió contando? Yo creo que la importancia de Griffith y una película como Intolerancia, cuando se estrena en la Rusia soviética, tuvo un gran impacto, porque hasta ese momento los soviéticos habían trabajado una idea de montaje, una planimetría bastante elemental, pero ya tenían el efecto Kuleshov, tenían una serie de experimentos visuales, un cine de vanguardia hasta cierto punto elitesco e intelectual, ya tenían... y Griffith arranca con una gramática completa de planimetrías, pues. O sea, Griffith hace un dolly por primera vez, mueve cámara con un tren, de hecho, porque la cámara pesaba una barbaridad, y impacta mucho, tanto que esa película la proyectan en el Congreso del Partido,
hay críticas en los diarios soviéticos de la época. El mismo Eisenstein y Kuleshov escriben sobre la película y reconocen el impacto que tiene esa gramática. ¿Qué descubren los soviéticos allí? Descubren que su antiguo polémica alrededor de que si era un cine de drama, como ellos decían, al cine europeo y norteamericano hasta el momento, o un cine de historias o de pequeñas historias o de narraciones que decían los soviéticos, ellos descubren que con Griffith está resuelto el problema del montaje, Sí. la velocidad que necesita incluso el cine de propaganda, los ven ya y lo dicen así. Y en torno a lo la ven ya en construcción de Griffith. los protagonistas, Einstein en un principio incursionó en ese protagonista colectivo y luego asume un protagonista nuevamente, o sea, como individual, que identifica personajes. Es que además ya estamos hablando, el problema es que con el montaje ya tú no tienes, no tienes grandes problemas. O sea, tú lo haces cerrar el lente y puedes construir lo que llama el actor modelo. O sea, tú puedes construir un actor que somos todos al mismo tiempo. Entonces ya el problema de que si es colectivo o no, queda medio borrado. No obstante, hay un aprendizaje muy grande de los montajes del cine soviético, de los planos abiertos. Es decir, la danza que tú ves en el cine soviético está muy influido incluso por la teoría de la danza, realmente. Toda la composición del plano del cine soviético es una gran obra. ¿Y qué impacto tuvo eso en el cine cubano? Bueno, a partir del realismo. Es decir, nosotros tenemos, en la época hay tres grandes Cuando hablas corrientes. del realismo, hablas del realismo socialista. Exacto. Y el realismo italiano. O sea, el realismo socialista visto a través del realismo italiano también. El realismo socialista, digamos que el cine cubano participa también de la idea, aunque en Cuba no se hace un realismo socialista puro, sí hay obras de realismo socialista. Explícanos en qué consistía el realismo socialista, que fue como una corriente de arte que se generó en la Revolución, ¿no? El realismo socialista se implanta desde en la época de Stalin y un poco entra en contradicción con un cine que se consideraba en ese momento elitesco, que es precisamente el cine que hace Eisenstein, Bertov y esta gente. Y se le dice, bueno, señores, muy bonita la experimentación, está muy bien eso para las vanguardias europeas, pero ¿y qué pasa con el cine popular que tenemos que hacer? Bueno, en fin, y se establece una política por parte del partido para empezar a hacer un cine que se le llamó realismo socialista a esa tendencia, que además está muy bien explicada en texto. Y no hay nada malo en el realismo socialista, es decir, el realismo socialista logra obras tremendas como aquella de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que se enamora de una muchacha, donde incluso el personaje tiene sus propias fobias, o sea, está trabajado el personaje. Pero hay fuertes críticas a esa etapa de Stalin porque se habla incluso de censura en muchos momentos. Por ejemplo, Yo creo que se exagera un poco. en la película Octubre hubo que reeditarla de nuevo y sacar todas las imágenes donde aparecía Trotsky, ¿no? Ah, Entonces, bueno, sí, claro. El problema es que tienes tienes un cine que está dominado desde el Estado y con un propósito muy concreto. Pero el realismo socialista no es eso necesariamente. Porque también hay otros tipos de censura que tienen que ver con otras películas de Eisenstein que además se quitan porque podían provocar una guerra con Alemania. O sea, hay consideraciones también que se hacen y después se editaron, después se pasaron y se proyectaron cuando pasaron los momentos históricos, pues. Pero lo que quiero decir es que el realismo socialista no es la censura. El realismo socialista es una estética que se trabaja también en Rusia, que tiene mucho más que ver con la agitación política más clara, más cercano al panfleto político y que tiene logros también estéticos. O sea, hay panfleto que no es necesariamente bolchevique y es panfleto. El panfleto es un género que se explota y que se hace. Pues la publicidad, por ejemplo, es panfletaria. Entonces, digamos, ellos realizan... Y también hay comedias musicales. O sea, hay comedias musicales, hay Volga Volga, por ejemplo, un éxito, una comedia musical del realismo socialista, que es un éxito. Hay una película preciosa del realismo socialista que ellos agarran la historia de Cenicienta y la cuentan, la historia de una obrera que se enamora de un obrero, pero que este obrero le sale mal la construcción y sufre un accidente. Bueno, ellos hacen todo un drama y es Cenicienta contada. Y tú aprendes entonces, bueno, la estética obrera, aprendes cómo viven los obreros. O sea, cumple la función también de educador social con una historia como la Cenicienta. Y es una historia bella y es una historia además que se vio en muchas partes. El realismo socialista es publicidad y es propaganda. Decir que no, realismo socialista, eso es malo, eso no tiene nada que ver. Usted vea cine, hay mucho cine norteamericano absolutamente malo y facilista. Sí. Y sin embargo, bueno, yo ni siquiera le digo que no lo vean. Yo creo que hay que verlo. Porque además en ciertos sentidos logra efectos, pues. Bueno, hay que estudiar qué efectos logra y por qué los logra. Y en esa etapa histórica que llamaron la Guerra Fría, que fue, digamos, también un combate en términos de disputas ideológicas, ¿qué papel empezó a jugar ahí el cine?
Bueno, el mismo. O sea, por ejemplo, el cine ruso... Cobró más fuerza de una u otra manera. Yo le pregunto, por incluso la reflexión que hacía al principio, de que se ha logrado establecer, incluso en el sentido común de mucha gente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial la ganó, o se venció a los nazis por el trabajo de los gringos, cuando allí murieron más de 27 millones de Yo no creo que nadie soviéticos, seriamente piense eso, y no lo creo de verdad. Creo que quizás en América Latina, que digamos el patio preferido de los americanos, para decir lo que le da la gana, pero yo he vivido en Europa, y yo no creo que nadie se haya creído esa historia nunca en la vida en Europa, es un chiste, pues. Ellos hacen todo el esfuerzo del mundo y hacen toda una estética pop dentro del cine norteamericano, porque además hay otra cosa, el cine americano pop es pop porque es popular. Entonces, digamos, esa discusión entre el cine de autor europeo y el cine industrial norteamericano, los rusos no hacen ni cine, no hicieron en aquella época, su estética no es ni siquiera ni de la industria, pero tampoco el cine de autor amarrado a la idea, digamos, del privilegio de un autor que ha sido tocado por la musa. Ellos hacían incluso la metáfora más perfecta es la fábrica de hacer cine. O sea, no es ni el taylorismo del cine, fordismo del cine hollywoodense, que es una industria total donde la especialización, nadie sabe hacer cine, sino el director y los demás que son obreros de la industria, a la fábrica de cine rusa, donde había un término medio entre el trabajo fabril y el autor, pues sigue siendo un cine humanista, pues. Humanista y de una poesía impresionante. Ven y mira, es una película que empieza con una niña que está mirando, está jugando en un bosque precioso soviético, está mirando y mira y se le ilumina el rostro. Cuando haces el contraplano tienes a un niño que levanta la cara y la mira asombrada y detrás de ese niño en silencio explota todo el bosque con bombas nazis. Entonces se ve toda aquella candelaza y el niño no sabe lo que está pasando y la cara de horror del niño con aquello explotando sin sonido en la película es de una fuerza. Por supuesto, o sea, eso llega a todas partes, incluso a Estados Unidos, y los que son inteligentes lo leen y dicen, ¿esto qué cosa es? Claro. Esto es absolutamente expresivo. Debemos ir al último corte de este espacio. Al regresar conversaremos un poco sobre el cine en Venezuela. Es bueno que se haga un balance también de lo que se ha logrado hasta ahora, a partir también de la construcción de la Villa del Cine y de esta etapa del cine en revolución. Ya regresamos. Sí, continuamos en debate, ya estamos en el último segmento. Nos está acompañando, repito, Eric Splinter, él es cineasta, y decía que en este segmento vamos a conversar sobre el cine venezolano. Para arrancar el segmento, le pido al equipo de producción que para que veamos un micro que nos hace un breve recuento de las películas que se han producido en esta etapa donde se creó la Villa del Cine. Adelante.
Sí, ahí veíamos imágenes de películas como Bolívar, El hombre de las dificultades, Miranda regresa, Una casa con vista al mar, El manzano azul, Macuto, Azul, Habana Eva, El rumor de las piedras, que son parte de las películas que ha venido desarrollando en estos 10 años la Villa del Cine. ¿Qué balance se puede hacer sobre este cine que se está haciendo en Revolución? Balance, yo creo que es un balance positivo. Yo creo que es mi manera de verlo, o sea, yo no tengo que tener la verdad al respecto. Es mi opinión, de hecho, conozco mucho a los compañeros que han hecho el cine y conozco compañeros que trabajan en la Villa del Cine, etc. Yo creo que el balance es positivo, sin duda alguna. Creo que el cine venezolano tiene calidad fotográfica, tiene buenos profesionales trabajando, haciendo cine. Si yo hablara de un problema que yo noto concreto, bueno, algunos problemas estéticos muy concretos, por ejemplo, yo creo que falla todavía conectando movimientos de cámara, falla ahí. O sea, Eso son cosas técnicas, ¿no? sí, hay problemas de raccord, pero a veces son problemas de producción muy concretos, ¿sabes? Yo creo que el cine venezolano se hace con bastante dificultad y creo que hay mucha entrega de los profesionales para hacerlo. Y en cuanto a las historias. Bueno, ahí yo sí creo que falta mucha sinceridad en las historias. Creo que las historias pueden ser historias buenas, pero a mí particularmente no llegan, no me llegan mucho, no terminan de tener... Por ejemplo, hay historias de un nivel esteticista muy bueno, o sea, a nivel estético bueno, para decirlo de alguna manera, porque la fotografía es impecable, pero la historia se me queda muy corta, creo que hay poca psicologización de personajes. Yo decía, por ejemplo, hablando el otro día con un amigo, que nosotros acá filmamos hechos y no filmamos historia. Entonces, ¿qué pasa con las historias? Que poder llegar a psicologizar los personajes es clave para entender incluso los procesos revolucionarios. Yo preguntaba, bueno, conocemos la memoria de subdesarrollo, para poner el ejemplo de la película. De Gutiérrez Alea. Claro, el nivel de contradicción de ese personaje en pura revolución. La gente... Sí, este es un personaje como que se puede decir clase media, o sea, un pequeño burgués en medio que se está cuestionando la revolución de la revolución completa. Y empieza a cuestionarse a sí mismo a través del cuestionamiento también de la revolución. Bueno, ahí hay una complejidad de lo que significa un proceso revolucionario en el cambio del ser humano que venías siendo hasta ese momento. Bueno, eso es absolutamente interesante. O una película que también es un clásico cubano, que es La muerte de un burócrata, que hace... pero eso es simpaticísimo, es la burocracia. Una crítica y una burla a la burocracia. Bueno, en ese aspecto, pero además, ni siquiera creo que no llega a tener la sinceridad. Por ejemplo, hay una diferencia entre un cine nacional y un cine nacionalista, por ejemplo. Un cine nacionalista donde nuestros héroes son casi prusianos, pues, es un canto a la nacionalidad que termina borrando toda complejidad del sujeto. Complejidad, son sujetos complejos. Miranda era un sujeto sumamente complejo, que era capaz por lograr los recursos para la liberación de América, era capaz de mentirle a la corte británica. Pero yo creo también que hace falta contar esta historia contemporánea, que es la historia incluso de nuestra revolución. Yo recuerdo, y eso además me marcó mucho, el comandante Chávez, cuando se iban a cumplir los 20 años del 4 de febrero, unos meses antes dice, ¿y dónde están las películas sobre el 4 de febrero? ¿Y dónde están los documentales? Y no porque yo las pida como presidente de la República, sino que dónde está la inspiración de esos creadores que están a lo mejor pensando en otras cosas en vez de pensar cómo contar las historias de nuestra revolución. Yo pienso que hay un y problema. por eso, pero por eso te preguntaba al principio de qué motivaciones y qué era lo que contaba el cine ruso y que después el cine soviético y qué era lo que contaba el cine cubano, porque ahí hay un registro de lo que fue incluso memoria histórica de esos procesos, ¿no? Yo le voy a decir lo que yo pienso de verdad. ¿Qué piensa usted de verdad? No, en relación a la falta de una industria de cine es grave. Y una industria de cine significa de que hay una serie o sea, el cine ruso, el cine soviético, llega con 1000 salas de cine en toda Rusia. En el año 20 tienen 2000 salas de cine, pero en una década tienen 10.000 salas de cine estatales. Bueno, eso, bueno, y terminan diferencia un poco eso, porque sí, eso es necesario, pero tú puedes contar de repente la misma historia, pero voy a seguir. Porque son las mismas cámaras. Claro, eso, y entonces toda una vanguardia trabajando, un cine que desde la narración del cine hasta la historia es soviético, y profundamente soviético, es inteligentemente hecho. Yo pienso que lo que nos pasa a nosotros para arrancar, primero es un problema de producción ejecutiva. O sea, no estoy hablando de los productores ejecutivos, estoy hablando de producción ejecutiva, es decir, recursos necesarios para poder trabajar.
ni siquiera es mucho recurso, pero es necesario para poder trabajar profesionalmente una película, uno. Y dos, que las historias tengan la libertad para cuestionarse uno mismo incluso en esos procesos difíciles. Y allí la ganancia que se tiene a nivel humano, porque tiene que ser un cine humanista. O sea, no puede ser un cine mecánico. Pero también tiene que ser un cine que dispute. Pues yo siempre he hecho referencia de que, de que la industria del cine hollywoodense está cumpliendo su papel de contar la historia como a ellos les interesa contarla. Y nosotros tenemos que contar nuestra historia también. ¿Por qué teníamos que esperar que saliera la serie de Sony contando la historia de Chávez para empezar? Es que no tiene que a hacer empezar. los Te garantizo que hay cantidad de historias de Chávez, pero no se producen. Te lo garantizo. Bueno, la serie Comandante Chávez producida acá en Vive pero digamos, es cuesta trabajo, amiga. que Cuesta trabajo porque las decisiones, aquí no hay, por ejemplo, un inversionista privado, que el privado paga malísimo, no se hace, pero no se invierte. han contado otras cosas. Se han contado otras cosas. ¿Por qué no contar, por bueno, ejemplo? ahí ya porque la decisión de qué historias se cuentan o no, tiene que me ver imagino con habría las que colegiarla. motivaciones de los cineastas, también de los creadores, a eso me refiero. Si hay un creador que sea militante de la revolución, que esté comprometido con este proceso, va a buscar... Nueva York nevando, una guardilla, entra la luz por y nevando afuera en Nueva York, ¿verdad? Hay un señor gordo sentado al lado de una señora gorda que le está tocando el piano y mostrando cómo poner las teclas en el piano. En la sala hay 4 señores cubanos hablando de cómo hacen la independencia de Cuba. Se para este señor despeinado, llega y les dice, bueno, pero si hay una cañonera aquí en el puerto, asaltemos esa cañonera y la llevamos para Cuba. Y los tipos dicen, bueno, pobre viejito, siéntalo allá porque está delirando, ese es Páez. Ahí hay una historia preciosa, son momentos incluso de la historia venezolana que se pueden contar de esa manera humana, que además termina por la calle 8 de Nueva York con la bandera cubana, es la comunidad cubana la que lo entierra. Tienes a Pancho Villa que viene y le dice, mire, alguien se metió con tu mujer, Pancho, y si quién fue, un muchachito de 14 años. ¿Quién es? No, ni me acuerdo el nombre. Bueno, un muchachito que peleó en la guerra mexicana. Después tú lo ves en Nicaragua, es uno de los comandantes que sacó a los gringos de Nicaragua con Sandino y muere incluso en Cuba planeando una revolución. Es un muchacho de aquí de La Pastora. Sí, yo creo que, Carlos Aponte. que Entonces, es inminente que contemos nuestras historias. Bueno, pero si tú y que además, digo, que dispute, porque ellos sí han impuesto su historia entre buenos y los malos y además te dicen quién es el bueno y quién es el malo. Y no son superhéroes. En un momento fueron los malos los comunistas, ahora son los malos los árabes y así va. Yo creo que hay que dar cultura. Yo creo que no hay manera, ni siquiera un ciudadano alienado norteamericano. El ciudadano, Eisenhower decía que a la gente no hay que decir qué hay que hacer, a la gente hay que cortarle todas las alternativas. Entonces, ¿qué pasa? De que si un ciudadano que vive en una sociedad de consumo muy alienante, como puede ser la sociedad norteamericana en ciertos estamentos sociales, no en todos, esa persona a usted le da acceso a la cultura y elige cultura, amiga. Pero hay que darle cultura. O sea, de verdad nosotros no podemos debatirnos entre hacer un espectáculo con casi seminudistas y pretender generar otra estética revolucionaria. No sé si nos entendemos. Entonces nos debatimos a veces entre seguir alimentando la basofia, los disvalores de la estética burguesa decadente, porque hay una estética que funciona, de la decadente precisamente, nos debatimos y no terminamos de sincerar un arte revolucionario. ¿Y sabes por qué? Y lo decía creo en un momento al principio, no creo que aquí haya sido el lugar donde esa vanguardia estética haya coincidido con una vanguardia revolucionaria política, quiero decir. ¿Qué película te impactó más o entre varias que te hayan impactado, cuál nos pudieras mencionar? ¿De dónde? En general, del cine. Bueno, la Corazón Potenki, para hacerle honor a Eisenstein. Queremos invitar a la gente a ver cine y buen cine. Pero de cine soviético. En general. Mira, amiga, yo todavía me impacto con El hombre de la cámara, por ejemplo, de Bertov. O sea, yo todavía me impacto. Yo de vez en cuando la tengo que ver. Y déjame decirle, cuando yo la pongo a estudiantes, yo mismo me siento a verla de nuevo. Sí, yo la he visto varias porque veces también. la puedes ver 1000 veces y tiene millones de detalles. Bertov, para que la busquen. Exacto, tiene millones de detalles de experimentación muy agresivos. Parece hecho, es un cine muy, muy contemporáneo. Y después el cine de los 80 también. El cine de los 80 ruso fue un cine que llegó a unos niveles de sinceridad psicológica y de drama humano importante. O sea, tú tienes esta que te contaba, Ven y mira, que explica por qué el soldado rojo lanza la ofensiva en Europa.
O sea, hay un momento en la película, que es el final de la película, donde el muchacho que es un partisano, o sea, que se va a la montaña a combatir por el ejército rojo contra los nazis porque le han matado a toda la familia. Se ve una bola de cadáveres así, que tú no puedes sino reaccionar como ser humano que está presenciando ese hecho cinematográfico, pero un hecho histórico. Y el final de la película, el muchacho viene caminando, se ha hecho viejo en la guerra, es un viejito, y tiene 20 añitos y es un viejito porque la guerra lo ha traumatizado, es horrible. Y viene caminando y ve una foto de Hitler en el piso. Él agarra el fusil y le dispara la foto de Hitler. Carga y dispara, pero en la medida en que va disparando, Hitler va siendo más niño en la foto, hasta que llega Hitler niño. Y cuando llega Hitler niño, él no le puede disparar, porque es un niño. O sea, eso es, Qué fuerte. eso es un montaje Sí, sí, simbólico sí, sí. sumamente fuerte. ¿Y qué película cubana nos recomendarías ver? Bueno, yo estoy enamorado del cine cubano del principio. Memoria del Subdesarrollo para mí es una película que tú la puedes rever y tiene unos mensajes. Memoria del Subdesarrollo, hay una parte que el autor dice, que Sergio Corrieri, que es te dice, subdesarrollo es la incapacidad para aprender. El actor, sí. O sea, que Genial. ni siquiera es la falta de objetos, no es la falta de comodidad, es la incapacidad terrible para aprender de los errores, pues. Si usted no aprende, usted está condenado, condenado. Eso es tremendo, porque además hay una cosa que comparte ese cine cubano de ese momento con el cine soviético, es un cine filosófico, Ajá. un cine que se está cuestionando el sujeto en una circunstancia de vida que además es cambiante, más rápido de lo de él, que puede cambiar él. Eso le pasó a mi padre en la experiencia revolucionaria. O sea, mi padre se encuentra en un país cambiado y él casi jugando hace la revolución. Y dice, wow. ¿Y qué consideras necesario, ya para finalizar, para desarrollar en torno al cine que genere un espectador creativo, activo, invitándolo a conocer, a aprender más y a no dejarse conducir por lo que se le dice, sino a tener una mirada crítica siempre? Bueno, contar las historias, no dar las historias cerradas, no hacer superhéroes en las historias, porque son falsos. Tú tienes que sentirte identificado con un sujeto que tiene un drama que es histórico y es personal, y que además el sujeto lo vive normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Tú en tu secreto, en tu propio secreto, vas creando tus alternativas como en tu subjetividad. Es decir, ahí tienes un personaje que está viviendo, que no es perfecto, que no te va a decir que tú además eres un desechable porque él es perfecto, un héroe de la República, de repente, que el tipo no joda, pues no, así no puede ser, porque además es poco sincero y no toca, al sujeto no lo educa, no hace nada con él. Ahora, esos elementos de sinceridad en los guiones, es que eso pasa en cualquier historia. Es decir, si tú, es que hay en el hombre, superhombre, elementos de feminidad, explótalo y trabájalo en un cine. Debemos despedir este espacio. Nosotros nos vamos invitándoles a ustedes, les decía, a ver buen cine. Acá recomiendo, acá hay 3 libros, por cierto, 2 son ediciones cubanas, uno que es un diccionario de cine, pero estos se consiguen en las ferias del libro, y este que es sobre el cine soviético, que también es una edición cubana. Es bueno decir que además una de las mejores escuelas de cine en América Latina es la Escuela de Cine Cubana, que se llama San Antonio de los Baños. Quien estuvo además, fue uno de sus directores, fue Gabriel García Márquez, y el argentino Fernando Birri, ¿no? Aquí tenemos a Memorias Inmorales, se llama este libro, de Eisenstein. Acá son testimonios de Eisenstein sobre las películas, incluso en suceso de intercambio con la gente cuando presentaba sus películas. Es bastante interesante ese libro. Nos despedimos invitándolos, les decía, a ver buen cine y también a leer y a continuar con la programación de Vive Televisión. Buenas noches.